¿Qué seguridad tenemos de que nuestros seres queridos que han partido han ido al cielo? ¿Con qué autoridad hemos creído que iremos al cielo si somos salvos? Esto puede resultar un poco chocante, pero quiero hacerle una pregunta sincera. ¿Ha consultado alguna vez su Biblia para ver si realmente dice que irá al cielo si es salvo? ¿Ha consultado alguna vez su Biblia para ver lo que revela acerca de lo que heredarán por la eternidad los salvos? A la mayoría de ustedes les sorprenderá darse cuenta de que nunca lo hicieron. Por supuesto, siempre han oído que irán al cielo si son salvos. Probablemente lo hayan aceptado, pero ¿se han detenido alguna vez a comprobarlo? ¿Han intentado alguna vez encontrar la promesa en su Biblia? Si lo hacen, probablemente se sorprenderán aún más. Quiero que se fijen en una declaración en su Biblia, tan poco entendida como cualquier pasaje en este maravilloso libro que Bruce Barton dijo que es el libro que nadie entiende. Es Gálatas 3, 16 y 29. Esto fue escrito principalmente para los gentiles convertidos en Galacia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El cristiano todavía no es poseedor de su recompensa, es un heredero, y lo que heredará, si es salvo, es la promesa hecha a Abraham. Cualquiera que sea la recompensa de los salvos, donde sea que pasemos la eternidad si somos salvos, es una promesa definida y específica de Dios. Esa promesa fue hecha a Abraham, quien es llamado en este mismo libro de Gálatas, que fue escrito para los gentiles convertidos, el padre de los fieles. Si alguien se convierte, sea judío o gentil, sin importar su raza, color o sexo, si es de Cristo, entonces se convierte en uno de los hijos de Abraham y es un heredero de la promesa hecha a Abraham. Lo que heredará es lo que le fue prometido a Abraham. Si usted busca en su Biblia para averiguar qué le prometió Dios a Abraham, cuál es la recompensa para los que son salvos, por qué tenemos que ser hijos de Abraham para heredar esta promesa de salvación, cuándo y cómo heredaremos la promesa, se llevará a una sorpresa impactante. Este asunto concierne a su eternidad y, sin embargo, probablemente nunca pensó en investigarlo por sí mismo, en su propia Biblia. La declaración que leemos en el libro de Gálatas en realidad resume todo el Evangelio. Es una declaración condensada del propósito y plan de Dios para la humanidad. Su esperanza de vida eterna, de salvación, depende completamente de lo que se afirma en este pasaje tan mal interpretado. Para entender esta pregunta tan importante en el mundo, note lo que está escrito en Romanos 15:8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Al traer un nuevo mensaje, el Evangelio, Jesús vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Pero, ¿quiénes fueron los padres? ¿Y cuáles son las promesas que se les hicieron? ¿El cielo? ¿El purgatorio? Su salvación depende de la respuesta. En Hechos 3:13, en las palabras inspiradas de Pedro, leemos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Los padres, entonces, fueron Abraham, Isaac y Jacob. Si usted es de Cristo, si usted es cristiano, usted es un heredero para heredar, no lo que los hombres puedan idear en su imaginación. Usted es un heredero según la promesa. Si usted es un heredero, usted va a heredar algo. Si usted es un heredero según la promesa, va a heredar lo que fue prometido y nada más. Esa promesa a Abraham es importante. Sea lo que sea, eso es lo que usted heredará si es algo. El relato de esa promesa hecha a Abraham se encuentra en el libro de Génesis. Comienza en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Primero, Dios llamó a Abraham.
como se llamaba entonces, para que saliera de la tierra de Babilonia donde vivía, seguramente simbólica de la Babilonia espiritual en la que vivimos hoy. Así como hoy Dios nos llama a usted y a mí para que salgamos de este mundo, de esta Babilonia. Abraham no discutió. El versículo dice: entonces Abraham se fue a cierta tierra, a donde Dios lo guió, la tierra que hoy llamamos Israel. Abraham obedeció a Dios, así que Abraham se fue. Está escrito. Por eso fue hecho padre de las preciosas promesas sobre las que descansa tu salvación eterna. Él obedeció y partió inmediatamente. Sí, así como tú debes obedecer. Sí, tú, con Abraham, has de heredar esa promesa. Los hombres de hoy no tienen idea de lo que realmente le espera a quien es realmente salvo. La herencia que te espera si te entregas a Dios, si obedeces como Abraham obedeció, si confías no en tu fe, sino en la fe misma de Cristo, si realmente has nacido de nuevo, esa misma herencia sobrepasa todo lo que hayas concebido hasta ahora, de tal manera que no tienes la más mínima idea de tu verdadero destino potencial. Como leemos en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La herencia que Dios ha preparado para vosotros ni siquiera puede ser concebida por la mente natural del hombre, pero Dios nos la revela por medio de su Espíritu. 1 Corintios 2:10. Ahora bien, ¿qué le prometió Dios a Abraham? La respuesta se encuentra en Génesis 12:6-7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Eterno se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así que la promesa fue la herencia de la tierra de Israel. Continuemos en Génesis 13:14-15. Y el Eterno dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia, para siempre. La tierra donde estaba Abraham es la tierra de Canaán, llamada hoy Israel. Esa entonces es la tierra prometida, por eso se llama tierra prometida. Pero, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. La herencia debe ser una herencia eterna, que necesariamente implica e incluye la vida eterna. Si uno hereda un pedazo de tierra, la escritura debe describir los límites exactos de la propiedad. ¿Se da tal descripción en esta escritura de la tierra que podemos esperar heredar? La respuesta se encuentra en Génesis 15:18. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates en el cercano oriente. Todos hemos visto suficientes mapas para saber dónde está eso, y estoy seguro de que todos sabemos que no está en algún lugar del cielo, sino aquí mismo, en esta tierra. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Génesis 3:29. Y la promesa de herencia eterna, es la tierra de Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, aquí, en esta tierra. Que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en la palabra segura de Dios, no en las fábulas de los hombres. Por cierto, otras escrituras muestran que el territorio del reino de Cristo se expandirá y extenderá hasta que finalmente incluirá toda la tierra. Véase Romanos 4:13. Al hacerle esta promesa a Abraham, Dios la condicionó a la obediencia. Abraham obedeció. Primero dejó su tierra natal, sus amigos y parientes, su antigua forma de vida, abandonó todo y siguió a Dios a donde lo guiaba. Nuevamente, Dios condicionó las promesas a la obediencia. A Abraham se le ordenó sacrificar a su único hijo, Isaac, y nuevamente él no se detuvo a razonar ni a poner excusas ni a rebelarse. Obedeció. Dios no se llevó al hijo.
simplemente quería la voluntad de Abraham de obedecer, con fe. Pero ahora note, después de que Abraham hubo obedecido, fue puesto a prueba y hallado fiel. ¿Había otras condiciones para la promesa? Leamos Génesis 22 del 15 al 18. Y el ángel del Eterno llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora bien, era incondicional. Abraham ya había cumplido su parte de este pacto, este acuerdo, y así hoy, todo aquel que quiera de cualquier nación puede venir y tomar de las aguas de la vida gratuitamente, porque Dios ha cumplido su promesa y la simiente prometida, Cristo, ha venido. Sí, la promesa ahora es absolutamente segura. ¿Por qué? Porque, como leemos más adelante en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, permítanme decir nuevamente que el pecado es la transgresión de la ley, la misma ley fundamental, eterna y espiritual que Adán transgredió cuando pecó, y las mismas leyes y mandamientos que Abraham obedeció y guardó, mucho antes de los sacrificios y rituales de Moisés, haciendo posibles todas las bendiciones que tenemos hoy, tanto materiales como espirituales. Ahora, recuerden que Isaac y Jacob también fueron incluidos en los padres. Ahora encontramos que estas mismas promesas también les fueron hechas a ellos. Notemos Génesis 26 del 2 al 5. Y se le apareció a Isaac el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y otra vez la promesa fue hecha a Jacob, registrado en Génesis 35, del 9 al 12. Y se apareció Dios a Jacob, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso. Fructifica y multiplícate. Una nación, hoy los Estados Unidos, y un conjunto de naciones, hoy la Mancomunidad Británica, procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Incluso los nacidos de gentiles a través de Cristo se convierten no solo en la descendencia de Abraham, sino también en israelitas espirituales adoptados. Las promesas fueron hechas a Abraham, Isaac y Jacob y a sus hijos. Sus hijos son israelitas, no gentiles. Existe una idea equivocada hoy en día de que el cristianismo es una religión gentil, pero Jesús dijo claramente, la salvación viene de los judíos, o, como escribió el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego, Romanos 2:10. La promesa del cetro, mediante la cual Cristo y la salvación fueron prometidos, fue para la casa de Judá, cuyo pueblo era llamado judío. La Biblia revela que los pactos y las promesas pertenecían solamente a Israel. Lo leemos en Romanos 9:4, que son israelitas de quienes es la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, ¿cómo serán bendecidas todas las naciones mediante estas promesas? A los gentiles nacidos en Gálatas, Pablo les dijo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, permítanme preguntarles, ¿qué esperanza tiene un gentil sin convertirse en un israelita? Absolutamente ninguna.
A los gentiles nacidos en Éfeso, Pablo les escribió, como se registra en Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, siendo gentiles en cuanto a la carne, ¿no dice eso claramente que ya no se les considera gentiles? Pablo continúa, vosotros, siendo en otro tiempo gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto no suena como si el cristianismo fuera una religión gentil. Esto no suena como si el nuevo pacto fuera un pacto gentil. Aunque estos efesios eran gentiles, antes de convertirse en israelitas por medio de Cristo, eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero note el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, qué glorioso e incomparable privilegio ser llevados a la misma familia de Dios, poder llamar al Creador eterno nuestro Padre. Para los inconversos, Adán es el padre humano y Satanás el padre espiritual. Pero por medio de Cristo, Abraham se convierte en nuestro padre carnal y Dios se convierte en nuestro Padre celestial. Porque leemos en Gálatas 3:7, sabed pues que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es por eso que a Abraham se le llama el padre de los fieles, ya sean judíos o gentiles. Nuevamente en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí, hijos engendrados ahora, para convertirse en hijos reales nacidos en el momento de la resurrección, cuando heredaremos el reino de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios. La familia de Dios es una relación familiar gloriosa. Esta herencia glorificada supera todo lo que hayas concebido jamás. Jesucristo no dijo que debíamos subir al cielo para estar con Él allí. En cambio, Él dijo en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo. Volvió al cielo de donde había venido. Pero dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso está en la Biblia, en Juan 8:22 y Juan 13:33. También dijo, me voy al cielo y vendré otra vez. Juan 14:2-3. Sí, regresará otra vez a la tierra, y cuando Él venga, cuando esté aquí de nuevo, como dijo, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, aquí en la tierra, vosotros también estéis. Y en Mateo 25, comenzando con el versículo 31, leemos que cuando Jesús haya regresado a esta tierra como Rey de Reyes, gobernante de todas las naciones de la tierra, entonces Él dirá a los salvos, venid, benditos, heredad del reino preparado para vosotros. Versículo 34. El reino de Dios es la misma familia divina de Dios. Regirá a todas las naciones aquí en la tierra. Entrar en el reino divino de Dios, heredar el reino divino, es un destino tan glorioso que tu mente no puede comprenderlo ahora. Y nuestra herencia, como miembros divinos de la misma familia de Dios, será esta tierra para posesión eterna. ¿Qué hay de malo en esta tierra? Absolutamente nada más que pecado, rebelión contra Dios y sus leyes espirituales eternas que gobiernan la paz, la felicidad y el gozo. La felicidad y el gozo, una condición glorificada como la que puedes heredar, no es una cuestión de ubicación geográfica, es una condición espiritual. No habrá pecado en ese mundo feliz de mañana. No habrá mentirosos, ni asesinos, ni ladrones, ni salteadores. Piénsenlo. No habrá Satanás, ni cerraduras en las puertas, ni cárceles, ni hospitales, ni asilos de pobres. No habrá conflictos, ni guerras, ni enfermedades, ni pobrezas, ni hambre, ni necesidad. Ahora bien, permítanme preguntar, ¿cuándo heredaremos estas promesas? ¿Cómo las heredaremos? ¿Abraham ya ha ido a recibir su recompensa? ¿Abraham ya heredaron las promesas? En primer lugar, observemos las palabras inspiradas del primer mártir cristiano, Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, quien pagó con su vida por estas palabras inspiradas de las Escrituras.
Las leerás en Hechos 7 del 2 al 5. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Después salió de la tierra de los caldeos y se trasladó a esta tierra en la que vosotros habitáis ahora, el Israel de hoy. Y no le dio heredad ni aun para poner un pie sobre ella. Dios no le dio a Abraham ninguna herencia en esa tierra, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Abraham nunca recibió la herencia prometida, aunque la promesa de Dios se hizo incondicional porque Abraham había obedecido a Dios. Pero vayamos más allá. Ahora observemos Hebreos 11 del 8 al 10 y 13. Por la fe, Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Observen cuidadosamente. Abraham simplemente habitó como peregrino en la tierra, la cual después había de recibir como herencia, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Abraham, Isaac y Jacob, los padres a quienes se hicieron las promesas, todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Amigos míos, ¿entienden lo que dice esa escritura inspirada de Dios? En lenguaje sencillo dice que murieron, pero no recibieron su recompensa. Los mismos padres a quienes se hicieron las promesas no fueron a recibir su recompensa al morir. Así dice el Señor. Ahora, además, las Escrituras nos dicen que Abraham está muerto. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, muchos cientos de años después de su muerte, Abraham todavía estaba muerto, como se registra en Juan 8, 52 y 53. Allí leen palabras sencillas: Abraham ha muerto. Abraham no ha recibido la herencia prometida ni siquiera hoy. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se lee que los cristianos que se convierten en hijos de Abraham por medio de Cristo no son ahora, en esta era, poseedores, sino herederos. Un heredero es alguien que aún no ha entrado en su herencia. Ahora bien, ¿por qué Abraham hasta el día de hoy no ha heredado todavía la promesa? ¿Por qué? Escuche. Puesto que la herencia eterna de la tierra constituye la mejor promesa del Nuevo Testamento, y puesto que el mensaje que Cristo entregó al confirmar estas promesas fue el Evangelio del Reino de Dios, se deduce que la tierra de la promesa que Jesús vino a confirmar, es el territorio ocupado y gobernado por el Reino de Dios. Pero ese reino, dijo Jesús, no es de este mundo, de esta era. En su gran profecía de las noticias mundiales de hoy, de las guerras mundiales y de la agitación mundial del siglo XX, Jesucristo dijo en Lucas 21:31, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios ha de gobernar el mundo. Todavía no está establecido, pero hoy está cerca, y es más tarde de lo que pensáis. En Lucas 19, Jesús dio la parábola de las minas porque pensaban que el reino de Dios debía aparecer inmediatamente. Él se representó a sí mismo como el joven noble que iba al país lejano, el cielo, para recibir el derecho de gobernar el reino, mostrando que se establecería y asumiría el gobierno sobre todas las naciones en la segunda venida de Cristo. Pero todavía hay otra razón. Sí, otra razón por la que podemos ser los únicos herederos en este tiempo presente. Note 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los humanos no pueden heredar el reino. El reino de Dios no es un reino humano. No hay humanos en él. Es un reino divino, el reino de Dios. Jesús se lo explicó a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no podía entender eso. No muchos hoy pueden entenderlo.
Jesús continuó diciendo que a menos que un hombre nazca del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, continuó Jesús, carne es. Sí, todos nacimos de la carne, por lo tanto, Jesús dijo que somos carne, sí, carne y sangre. Y la carne y la sangre no pueden heredar, no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, dijo Jesús, Espíritu es. Cuando nacemos del Espíritu, entonces seremos Espíritu, así dijo Jesús. ¿Sabía Jesús de qué estaba hablando? ¿O algunos de nosotros creemos que lo sabemos mejor hoy en día? Ahora, volvamos a la declaración de Pablo en 1 Corintios 15, del 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la muerte, ni la corrupción. La carne es corruptible, sujeta al envejecimiento y la descomposición. Heredan la incorrupción. Las cosas espirituales y los seres espirituales son inmortales. Nunca cambian, nunca envejecen, siempre y eternamente nuevos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora note cuidadosamente. Todos seremos transformados. La palabra transformado significa cambiado, cambiado de una sustancia a otra, de una composición a otra. En un momento, continúa Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, no los que están vivos en el cielo, sino los muertos, serán resucitados. No descenderán del cielo, sino resucitados, incorruptibles. Y nosotros, la generación que viva entonces, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora comenzamos a ver por qué Abraham y sus hijos por medio de Cristo no han recibido todavía la recompensa prometida. Pero vayamos más allá. No podemos recibir esta herencia eterna hasta que hayamos recibido la vida eterna. ¿Y cuál es nuestra única esperanza de heredar la vida eterna? La resurrección. Quizás esto resulte una sorpresa. Notemos 1 Corintios 15 del 12 al 18. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, a menos que haya una resurrección de entre los muertos, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¡Qué escritura fuerte! Los muertos en Cristo perecieron, no están vivos disfrutando de la herencia prometida ya en algún lugar, sino que perecieron completamente, a menos que haya una resurrección de entre los muertos. Cuán diferente de las fábulas modernas a las que se ha vuelto hoy un pueblo engañado. Así que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, y a menos que haya una resurrección, un levantarse de la tumba, ellos están perecidos. Abraham sabía de Cristo, y Jesús dijo que Abraham se regocijó de ver su día, y Abraham lo vio y se alegró. Y hablando de Abraham y la resurrección, Jesús dijo, registrado en Mateo 22, 31 y 32. Pero en cuanto a la resurrección, note que Jesús está usando esta ilustración para probar la resurrección. Él está hablando de la resurrección de entre los muertos, como tocante a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este texto es a menudo tergiversado y pervertido para tratar de probar que Abraham no está muerto, que ya fue y entró en su recompensa prometida y que nunca será resucitado, justamente lo diametralmente opuesto de lo que Jesús usó para probar. En cuanto a la resurrección de los muertos, Jesús dijo, Dios es el Dios de los vivos. Abraham murió, pero vivirá mediante una resurrección. ¿Cuándo recibirán Abraham y sus hijos por medio de Cristo la recompensa prometida? ¿Cuándo será la resurrección? La respuesta se encuentra en 1 Corintios 15 del 50 al 53. La herencia de las promesas ocurre al mismo tiempo que los cristianos vivos serán transformados de la mortalidad a la inmortalidad.
Y Pablo dijo que sería al sonar la última trompeta. ¿Recuerdan? Bien, vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así, la resurrección ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga como el Rey de reyes y Señor de señores, para reinar y gobernar a todas las naciones de la tierra por primera vez. Cuando Él venga a establecer su reino, entonces Abraham y sus hijos en Cristo que han muerto serán resucitados a la inmortalidad, para heredar el reino, un gobierno mundial encabezado y gobernado por Cristo, ocupando la misma tierra prometida a Abraham, la tierra de Israel, y desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y este reino, compuesto de inmortales, en el que la carne y la sangre no pueden entrar, gobernará sobre todas las demás naciones de la tierra, las otras naciones compuestas de mortales de carne y sangre. Ahora bien, este texto no dice, como muchos suponen, que Cristo viene parte del camino desde el cielo para encontrarse con los santos cuando éstos están partiendo hacia el cielo. No, Jesús dijo en Juan 14:3, si me voy, vendré otra vez. ¡Qué promesa tan gloriosa! Jesús prometió que vendría otra vez a la tierra, y prometió además, cuando haya regresado a la tierra, que Él, como dijo, os recibiría a mí mismo. ¿Dónde? Pues, por supuesto, aquí mismo, en esta tierra. Los santos, tanto los muertos como los vivos, resucitados y transformados a la inmortalidad, se levantarán para encontrarse con Él cuando Él regrese a esta tierra. Se encontrarán en las nubes. Los aviones vuelan más alto que eso todos los días. Y Zacarías 14:4 afirma que los pies de Cristo reposarán en el monte de los olivos en Israel, la tierra prometida, y quienes lo encuentren cuando Él venga estarán siempre con Él, donde Él está. Sí, eso es diferente de las fábulas de este tiempo, pero esa es la pura verdad de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Eso es parte del Sermón del Monte, y ciertamente todo cristiano debe creer en el Sermón del Monte. Entonces debemos creer, si somos cristianos, que lo que los salvos heredan es la tierra y no el cielo. Jesús dijo claramente, nadie ha subido al cielo. Juan 3:13. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tiene la promesa de estar en el reino de Dios, gobernando sobre Israel bajo Cristo, cuando Cristo gobernará todas las naciones. Pero en ese día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, el inspirado Pedro dijo, David no subió a los cielos. Hechos 2:34. El hombre más sabio que jamás haya vivido fue inspirado a escribir como parte de la divina palabra de Dios, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Proverbios 10:30. Creo que la mayoría de ustedes han leído esas escrituras. Ese es el así dice el Señor sobre la cuestión. No hay absolutamente ninguna escritura en toda la Santa Biblia que promete el cielo como la recompensa que heredarán los salvos. Y sin embargo, no han cegado la mayoría de las personas sus mentes a estas declaraciones positivas y claras de Dios Todopoderoso y han dado por sentado descuidadamente, sin cuestionarlas, la idea de ir al cielo. Observen cuándo se heredará el reino, cuando los herederos de las promesas a Abraham recibirán finalmente su recompensa y la herencia real. Está registrado en Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, el reino de Dios es el lugar preparado. Jesús dijo que fue a preparar un lugar para nosotros. También dijo que iba a buscarse un reino y que volvería. Y cuando regrese como Rey de Reyes y ese reino esté establecido, encontramos que es el lugar preparado. Entonces se oirá el llamado gozoso, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Segunda parte.
por Hermann L. Hey. ¿Cuál es el lugar que Jesús está preparando? Aquí hay una explicación detallada y reveladora de un texto muy mal interpretado. ¿Dijo Jesús que los cristianos van al cielo? Muchos creen hoy que Jesús les dijo a sus discípulos que los cristianos pasarán la eternidad en mansiones en el cielo. Citan sus palabras en Juan 14, del 1 al 4. ¿Dijo realmente Jesús que nuestra recompensa es una mansión en el cielo? Veamos. En la casa de su Padre, Jesús dijo claramente que había muchas moradas. Si no hubiera sido cierto, dijo, nos lo habría dicho. La palabra griega mone, traducida como mansión, significa en español más moderno una habitación, un lugar de estancia, una morada, una cámara. Así que en la casa del Padre hay varias habitaciones o cámaras. Pero, ¿qué es la casa del Padre? ¿Qué declara la Biblia que es la casa del Padre? Cuando estaba en el templo, Jesús dijo a los judíos que vendían palomas y ganado allí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Juan 2:16. He aquí una definición bíblica sencilla de la casa del Padre. El templo de Jerusalén era un tipo terrenal. Hebreos 8:5. De la casa del Padre en el cielo. Lucas 19:46 e Isaías 56:7 también citan al Señor diciendo acerca del templo, mi casa es casa de oración. Así que el templo de Jerusalén en los días de Cristo era un tipo de la casa del Padre en el cielo. Pero, ¿tenía el templo muchas mansiones o habitaciones y cámaras? Por supuesto. Al pasar a Jeremías 35:2 leemos esto, habla con ellos y llévalos a la casa del Eterno, a una de las cámaras. En el versículo 4 del mismo capítulo notamos que las diferentes cámaras eran para personas de diferente rango. Anán, un hombre de Dios, tenía su cámara o cuarto junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara del portero. Las diversas cámaras o mansiones correspondían a los rangos de las personas que residían en ellas. Cada habitación del templo no solo designaba la residencia de cada funcionario, sino que también indicaba su posición u oficio, ya fuera portero o príncipe. En ningún lugar de la Biblia se dice que el cielo es la casa del Padre. La casa del Padre se está construyendo en el cielo, pero no es el cielo. Nunca se dice que el cielo tenga mansiones. El antiguo tabernáculo construido bajo Moisés tenía dos compartimientos. El interior, llamado el lugar santísimo, era una imagen exacta del trono de Dios, del cielo mismo. No tenía mansiones. Lee Hebreos 8, 5 y 9 del 1 al 7 para ver exactamente cómo es el modelo del cielo. No, Jesús no se estaba refiriendo al cielo. Se estaba refiriendo a un lugar que se estaba preparando en el cielo. Ahora consideremos el resto de la conversación de Jesús con los discípulos. Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Aprendemos de otras escrituras que Jesús fue al cielo, a la diestra del Padre, donde ahora actúa como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:11. ¿Capta usted el significado? Una parte de la función del oficio de sumo sacerdote es la preparación de un lugar para cada uno de nosotros como Jesús prometió a los discípulos. Pero note esto muy cuidadosamente. La preparación de cada lugar está ocurriendo en el cielo, pero Jesús no dijo que los lugares eran parte del cielo. Una esposa puede preparar sus comidas en la cocina, pero las comidas no son parte de la cocina. ¿Da la Biblia algún texto que nos diga qué se está preparando? Sí, lo da. Hay dos textos en la Biblia que nos dicen qué se está preparando. El primero está en Mateo 25:34. Aquí Cristo dijo, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El otro texto está en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El templo de Jerusalén que se erigía en los días de Jesús era un tipo del reino de Dios y de la ciudad nueva Jerusalén. La Biblia dice que los únicos lugares que están preparados son el reino de Dios y la nueva Jerusalén.
puesto que es el reino y la ciudad santa los que finalmente están preparados para todos nosotros. Entonces lo que Jesús estaba preparando para cada uno de nosotros deben ser posiciones individuales en el reino y en la nueva ciudad, Jerusalén. Ahora bien, es claro por qué Cristo aludió al templo como un ejemplo del reino de Dios y de la nueva Jerusalén. El templo tenía habitaciones que servían como oficinas para los diversos residentes que tenían diferentes rangos. De la misma manera, cada uno de nosotros tendrá su propio lugar u oficina personal en la ciudad santa, de acuerdo con lo bien que usemos los talentos que Dios nos ha dado en esta vida. Cuanto más venzamos en esta vida, más honorables serán nuestros lugares en la nueva Jerusalén y mayores serán nuestros cargos de responsabilidad en el reino. Apocalipsis 21:2 prueba claramente que la ciudad santa, la casa o el hogar del Padre, ya que Él la convertirá en su lugar de residencia futura, Apocalipsis 21:3 y 22:3, es una de las dos cosas que Jesús está preparando ahora en el cielo. Tanto Dios el Padre como su Hijo la han estado formando, ya que todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Juan 5:19. Puesto que la ciudad desciende del cielo completamente preparada, entonces debe haber sido preparada en el cielo, tal como Jesús dijo que lo haría. Observe también que la ciudad desciende del cielo, no dice que vayamos al cielo. Ahora, entendamos lo que dice la Biblia acerca del reino que se está preparando en el cielo y que vendrá a la tierra. Jesús regresó al cielo para recibir el reino, Lucas 19:12. Él debe estar preparándolo mientras actuaba en el oficio de sumo sacerdote. Puesto que el reino está preparado para que todos lo heredemos, entonces el lugar particular que Cristo está preparando para cada uno de nosotros debe ser nuestra propia posición u oficio en ese reino. Lugar significa posición, oficio, rango, así como ubicación geográfica. Nuestros lugares o posiciones en el gobierno de Dios dependerán del oficio que ocupemos. Cristo tiene el primer lugar, ya que es Rey de Reyes. Todos tendremos lugares secundarios, posiciones menores bajo Él. El reino de Dios es el gobierno de Dios, los miembros que han de nacer de Dios. Nacer de Dios hace que todo el reino, entonces, sea la familia de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Por eso Jesús usó el antiguo templo como un tipo físico de la familia espiritual o reino de Dios. Ahora se está volviendo obvio por qué nuestros lugares o posiciones en el gobierno de Dios tuvieron que ser preparados en el cielo por Jesús. No podíamos recibir el Espíritu Santo, el único medio por el cual podemos entrar al reino, hasta que Cristo ascendiera. Juan 16:7. Cristo prepara nuestros lugares o posiciones en el reino siendo nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros y dándonos el Espíritu de Dios. Los puestos o las responsabilidades de un cargo se están preparando al capacitarnos para desempeñar esos cargos. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ha estado llamando, justificando y perfeccionando a cada uno de nosotros para su reino, de modo que cuando el reino de Dios venga a esta tierra, Mateo 6:10, cada puesto o lugar en él estará completamente preparado al tener a uno de nosotros desempeñando ese cargo en particular. Si Cristo no fuera sumo sacerdote en el cielo, el reino no estaría preparado. No tendría nadie que desempeñara sus cargos. Aunque Cristo tenía que ir al cielo, Él dijo, «Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14:3. Aquí está la promesa del propio Jesús de que Él vendrá otra vez. Observe que en ningún lugar de este versículo dice que iremos al cielo. Dice exactamente lo contrario. Jesús vendrá a la tierra. Jesús regresará del cielo en las nubes. Nos encontraremos con Él en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Desde allí descenderá con nosotros, Judas 14, al monte de los olivos para salvar a Jerusalén y establecer su reino. Zacarías 14, del 1 al 11. En ese momento Jesús nos dará nuestros lugares o posiciones en el reino, de acuerdo a lo bien que hayamos hecho con lo que se nos ha dado. Daniel 7:27. No hay ninguna indicación bíblica de que Jesús regresará entonces al cielo. Él viene a establecer el reino en la tierra. Puesto que heredamos el reino, nosotros también estaremos en esta tierra, no en el cielo. Así que, después de todo, los cristianos no iremos al cielo.
Debemos estar con Jesús aquí en esta tierra para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gobernaremos con Cristo en la tierra sobre las naciones durante 1000 años. Apocalipsis 5:10 y 24. Y después de eso, la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la nueva tierra. Incluso el Padre mismo morará entre nosotros aquí en la nueva tierra donde viviremos y reinaremos para siempre. Apocalipsis 22, del 3 al 5. No es de extrañar que Jesús dijera que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Tercera parte, por Hermann L. Hey. Jesús dijo que estaría en la tumba 3 días y 3 noches después de su crucifixión. Entonces, ¿podría el ladrón haber estado con Cristo en el paraíso ese mismo día? Fíjese bien en Lucas 23:43. Jesús dijo que el malhechor crucificado estaría con él en el paraíso. Si podemos probar a dónde fue Jesús cuando murió, entonces podemos probar si el malhechor realmente fue al paraíso ese día. Vaya a 1 Corintios 15:3-4. Pablo reitera, porque primeramente os he enseñado, hablando a los cristianos, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjese en que Jesús fue sepultado. No dice que el cuerpo fue sepultado y que el alma fue al paraíso. Dice que Él, Jesús mismo, fue sepultado. Estuvo muerto durante 3 días. Murió por nuestros pecados. Luego cobró vida. Resucitó. Juan nos da más pruebas de dónde estaba Jesús. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí, en el sepulcro, pusieron a Jesús. Juan 19:41-42. Fue Jesús quien fue puesto en el sepulcro, no solamente el cuerpo de Jesús. Jesús estaba muerto. Para que esto sea aún más claro, vayamos a Hechos 2:31. Hablando de Cristo, Pedro cita al profeta David de la siguiente manera. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este versículo, traducido en la versión King James, prueba que Jesús no estaba en el paraíso, sino en el infierno. La palabra infierno debería traducirse sepulcro. La palabra griega inspirada original que usó Pedro fue Hades, que significa sepulcro. No significa un infierno ardiente y de fuego. La Biblia usa otra palabra para eso. El infierno o el sepulcro no es el paraíso. Puesto que Jesús no entró en el paraíso ese día, el día de la crucifixión, tampoco entró en él el malhechor. Cristo tiene preeminencia en todas las cosas. Leemos en Colosenses 1:18. Por lo tanto, el malhechor que se arrepintió no pudo haber precedido a Cristo en el paraíso. Siempre que el malhechor arrepentido entre en el paraíso, Cristo estará allí también. Así lo dijo, conmigo estarás en el paraíso. Algunos han tomado 1 de Pedro 3:19-20 como una supuesta prueba de que Jesús estaba vivo cuando murió, que predicó a los espíritus encarcelados durante los 3 días y 3 noches en que estuvo en la tumba durmiendo en la muerte. Pero note lo que estos versículos en la carta de Pedro realmente dicen. Los ángeles malvados que siguieron a Satanás están en cadenas de oscuridad, encarcelados por su propia necedad. Judas 6. ¿Cuándo predicó Jesús a los espíritus encarcelados? Léalo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Fue entonces cuando Jesús predicó a los espíritus o ángeles malvados, en los días de Noé, no durante el tiempo en que estuvo muerto y enterrado en la tumba. Ya que sabemos dónde estaba Jesús cuando murió, ahora necesitamos ubicar el paraíso. Note 2 Corintios 12 del 1 al 5. Pablo habla de alguien a quien conocía que tuvo maravillosas visiones y revelaciones del Señor. En una visión fue arrebatado hasta el tercer cielo, el trono de Dios. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces el paraíso está ubicado en la presencia del trono de Dios. Continuemos con la descripción bíblica del paraíso. Vayamos a Apocalipsis 2:7.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Observe que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. A continuación, vayamos a Apocalipsis 22, del 1 al 2. Estos dos versículos se refieren a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Apocalipsis 21:2. En esta ciudad, que también es un tipo de la iglesia, encontramos un río de agua viva resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la misma. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. La Nueva Jerusalén contiene el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén está el paraíso de Dios. Jesús dijo que el malhechor arrepentido estaría con él en este paraíso. La Nueva Jerusalén aún no está terminada. Jesús todavía está preparando un lugar para nosotros en él. Juan 14:2. No estará completamente listo hasta después del milenio. Apocalipsis 20, del 1 al 5. No descenderá a la tierra hasta entonces. No entrará en el paraíso el malhechor arrepentido. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Probablemente hayas asumido que Jesús prometió al ladrón que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Nada podría estar más lejos de la verdad. Recuerda que el ladrón había pedido antes, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. El hecho es que Jesús todavía no ha venido a su reino. Lucas 11:2, 19:11, 1 de Corintios 11:26, 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 17, 1 de Corintios 15:23 y 49 al 52. Además, la puntuación adecuada ayuda a explicar Lucas 23:43. La mayoría de las traducciones tienen una puntuación incorrecta para hacer parecer que Jesús estaría en el paraíso ese día. Pero la Biblia prueba que Jesús no estaba en el paraíso ese día. Una coma antes de la palabra hoy es incorrecta. La coma debería seguirla. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Abra su Biblia en este versículo controvertido. Observe la puntuación. Recuerde que la puntuación no se usó en el griego inspirado que escribió Lucas. Se agregó al griego y al inglés siglos después. La puntuación en este versículo fue agregada por hombres. Aquí está exactamente, palabra por palabra, el orden en el griego original inspirado que puede verificar en cualquier biblioteca pública. De cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Al usar la palabra hoy, Jesús estaba enfatizando el tiempo de su promesa, no el tiempo en que estaría en el paraíso. El malhechor arrepentido crucificado con Jesús todavía está muerto y enterrado. Solo Jesús es el primogénito de entre los muertos. Romanos 8:29, Hechos 26:23 y 1 de Corintios 15:23. Pero llegará el tiempo en que este hombre también resucitará y finalmente entrará en el paraíso que Dios prometió que vendría a esta tierra.